¿Por qué, mis hermanos, la Eucaristía dominical y cotidiana es una suma de bendiciones en nuestro Señor Jesucristo? Esta pregunta, en su respuesta, nosotros estamos llamados a conocerla. Y en esta catequesis no nos vamos a extender mucho. Vamos a entrar en materia con inmediatez a este tema que la Iglesia ya nos lo ha explicado bastante bien, donde la Iglesia nos habla de la tradición apostólica. Desde el principio de la cristiandad, ¿por qué la Eucaristía siempre ha tenido un rol como la parte céntrica de toda nuestra fe? No solo en la vida de los santos, sino en todos los hombres y mujeres de Dios que siempre reconocieron este punto crucial y en sus vidas se enfocaron en una vida sacramental para alcanzar el único fin para lo que fuimos creados, que es el cielo, nuestro verdadero hogar. Este tema nos va a servir a la medida y vamos a procurar de no extendernos mucho. Simplemente vamos a leer lo que nos dice la Iglesia en estos numerales que vamos a compartir a través del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la fuente, y lo vamos a sintetizar en palabras breves. Y vamos a darle inicio con inmediatez a esta catequesis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esto es lo que nos enseña la Iglesia en materia a lo que es la Eucaristía dominical. Numeral 2177. La celebración dominical del día y la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Esto hace referencia directa a santificar las fiestas. El domingo es el día que resucitó el Señor y como tal, en ese día no deberíamos de trabajar a menos que no sea algo necesario, indispensable, o quizás decir que faltamos a la iglesia por estas razones o las otras razones, que puede ser simplemente una justificación sin ningún argumento positivo. Nosotros entendemos que si estamos enfermos o tenemos que cuidar a un enfermo o hay una obligación mandatoria de trabajo, que puede ser una enfermera, un médico o cualquiera que sea ese trabajo, porque así lo requiere el momento, esto no es pecado. Lo que es pecado es nosotros sabiendo que el domingo es un día de guardar, que es para formar parte de la celebración litúrgica. Si optamos por faltar a la misa, se comete un pecado mortal, que puede ser consciente e inconsciente. Esta parte deberíamos de comprenderla. Y por otra parte, hay algunas fiestas de solemnidades donde es precepto de oír misa. Si en estas fiestas que la Iglesia nos habla en línea en este numeral 2177 que estamos reflexionando, si faltamos a estas fiestas que vamos a mencionar, sabiendo que estamos cometiendo un pecado mortal, queda bajo nuestra propia responsabilidad. Antes de recibir o continuar recibiendo la Eucaristía, deberíamos de confesar este pecado. Y esta fiesta hace referencia al día de Navidad, la Epifanía, la Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción, Asunción, San José, santos, apóstoles, Pedro y Pablo, y finalmente todos los santos. Estos días son mandatorios y no se pueden negociar a menos que no haya una emergencia, una enfermedad o cualquier cosa que así lo justifique. La otra parte que nos dice la Iglesia en el numeral 2178, que es el siguiente: esta práctica de la asamblea cristiana se remonta a los comienzos de la edad apostólica. Nota, escuchemos esto. La carta a los Hebreos dice: no abandonéis vuestra asamblea como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, animaos mutuamente. Hebreos capítulo 10, verso 25. Palabra de Dios. Este es un punto crucial. Nosotros no podemos abandonar a la asamblea, a la iglesia, dejar de faltar a la misa, y menos si somos personas que ya hemos recibido el sacramento o los sacramentos de iniciación cristiana, que todos en este punto conocemos de qué se trata, los sacramentos de iniciación cristiana. Y finalmente,
La iglesia en este orden nos dice finalmente que la tradición conserva el recuerdo de una exhortación siempre actual: venir temprano a la iglesia, acercarse al Señor, confesar sus pecados, arrepentirse en la oración, asistir a la sagrada y divina liturgia, acabar su oración y no marcharse antes de la despedida. Lo hemos dicho finalmente con frecuencia: este día os es dado para la oración y el descanso. Es el día que ha hecho el Señor. En él exultamos y nos gozamos. Lo que la iglesia nos quiere dar a entender es que nosotros tenemos que comprometernos con el Señor. El Señor no quiere comprometerse con un pueblo de bandidos y de personas indiferentes que no se comprometen con Él. El día del domingo, y como todos los días que se celebra la Eucaristía, es para regocijarnos y alegrarnos en la presencia del Señor. Esta es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo.